Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia es un país situado en América del Sur. Está organizado en 9 departamentos, entre los cuales se destacan Sucre como capital constitucional y La Paz como capital política. Su nombre deriva del libertador Simón Bolívar en reconocimiento por haber garantizado la autonomía de los territorios altoperuanos. El territorio boliviano limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y al oeste con Chile y Perú. Comprende parte importante de la cordillera de los Andes, el altiplano, la selva amazónica y el Gran Chaco, lo que le permite estar categorizado como país megadiverso. Se destacan distintos tipos de climas y ecorregiones. Es, junto con Paraguay, uno de los dos países de América del Sur sin salida al mar. La población boliviana es multicultural, tiene aproximadamente 11 millones de habitantes y para poder entender un poquito su dinámica es fundamental conocer su historia. Antes de arrancar con la misma, quiero aclararles que vamos a destacar dos grandes momentos en esta. Un periodo prehispánico, es decir, previo a la conquista europea, con sociedades nativas de pueblos originarios, y otro periodo ya con el sistema colonial instalado, donde el territorio quedó bajo el dominio español. Hay evidencia de que existe ocupación humana desde hace más de 11.000 años en el territorio boliviano. A partir de allí se van a destacar diversos grupos sociales, pueblos de cazadores, a los que le siguieron pescadores. Su herencia la vamos a ver en el lago Titicaca y las costas del Pacífico, en Perú. Sus descendientes son los Urus. En el sur existía un gran lago llamado Tauca, el cual cubría el territorio que ahora ocupan los salares de Uyuni y Coipasa. Para el año 5000 a.C. decrecen las lluvias y comienzan a secarse estos lagos, lo que hace que las sociedades busquen instalarse en zonas lacustres nuevas, y aquí se puebla la zona del lago Titicaca, dejando como pueblo dominante a los aymarás. El dominio del reino Coya de los aymarás perduró desde estos tiempos hasta 1438, año en el que el imperio inca incorpora al altiplano boliviano al Tahuantinsuyo. El imperio inca va a dominar las regiones montañosas, pero no incursiona mucho en las zonas selváticas, donde habitan diversos pueblos cazadores-recolectores descendientes del Amazonas, como son los guaraníes en el noreste argentino, y esta dominación va a suceder hasta la llegada de los españoles en 1535. Antes de pasar a la conquista, no puedo dejar de mencionar a otro pueblo de gran importancia dentro de este territorio, la cultura hidráulica de las lomas. Esta es una cultura precolombina que se desarrolló básicamente entre los siglos IV a.C. hasta el siglo XIII. En la Amazonia boliviana. Estas culturas se caracterizaron por la construcción de asentamientos en islas circulares y lomas artificiales, con la función prioritaria de poner las viviendas a salvo de las inundaciones anuales que las lluvias traían. Ahora sí empezamos con la conquista española. Para el año 1538 Francisco Pizarro se hace cargo de la conquista y comienza un proceso de colonización que se caracterizó por presentar una base minero-agrícola. La ciudad de Potosí se convirtió en un gran centro minero para la explotación de las minas de plata, que para el 1600 era la mayor productora de plata del mundo. Los españoles, obsesionados con las minas, descuidaron la agricultura y redujeron a los indios a una dura esclavitud. Durante unos 200 años el territorio de la actual Bolivia constituyó la Real Audiencia de Chacras, uno de los centros más prósperos y densamente poblados de todos los virreinatos españoles en América. Esta tiene una gran crisis hasta el siglo XVIII, al quedar la minería de la plata en un estado de estancamiento por sufrir el agotamiento de las minas, de las anticuadas técnicas de extracción y de la desviación del comercio hacia otros países. Ya para el año 1700 se implementan las reformas borbónicas en América y el territorio pasa de ser parte del virreinato del Alto Perú a pertenecer al virreinato del Río de la Plata. Entre 1779 y 1781 se produjeron levantamientos indígenas a la cabeza de Tomás Catari, Tupac Amaru II y Tupac Katari, que se oponían al cobro excesivo de tributos, los abusos y el desconocimiento de otros derechos. Se sumaron también distintas sublevaciones en las ciudades de Chuquisaca y La Paz y claramente fueron el punto de inicio de la independencia. El país la declaró el 6 de agosto de 1825. En 1826, el libertador Simón Bolívar otorgó al país la primera constitución que fue aprobada por el Congreso de Chuquisaca. Posteriormente, Antonio José de Sucre fue elegido presidente de la República de Bolivia. Los primeros 50 años de la República se caracterizaron por la inestabilidad política y por constantes amenazas externas que ponían en riesgo su independencia, soberanía e integridad territorial. Como muchos de los países que se independizaron en América, Bolivia tuvo problemas con sus vecinos por el territorio. Con Chile, una guerra donde perdió un recurso fundamental en 1866 y
1874 se firmaron dos tratados para resolver el litigio con Chile sobre el desierto de Atacama, muy rico en recursos minerales. En ellos se adoptó como línea limítrofe entre Chile y Bolivia el paralelo de 24 grados de latitud sur. Se otorgaron a Chile diversos derechos arancelarios y concesiones mineras. En 1879, Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta, iniciándose la llamada Guerra del Pacífico, en la que Bolivia y su aliado Perú fueron derrotados por Chile. Al ser despojada de su única posesión litoral, Bolivia dejó de tener salida al mar. Totalmente injusto este proceso por la importancia que tiene una salida efectiva al mar para los países soberanos. Pero, ¿qué pasó con Bolivia? ¿Y qué está pasando con Bolivia en la actualidad? Puedo decir que Bolivia es un estado laico que garantiza la libertad de culto. Las actividades económicas más importantes de Bolivia son la minería y la extracción de gas natural y petróleo, ambas pertenecientes al sector primario. En los últimos años, el crecimiento promedio del Producto Bruto Interno fue de 4,7%, alcanzando superávit fiscal por primera vez desde 1940, y en cuenta corriente debido sobre todo a las políticas de nacionalización de recursos naturales, sobre todo hidrocarburos y minería. También avanzó en sectores como la telecomunicación y la energía, y esto permitió un importante aumento en las recaudaciones estatales y, por consiguiente, una fuerte inversión pública. El 22 de enero del año 2006 llegó al gobierno Evo Morales, el primer descendiente originario en llegar a la presidencia. Sus políticas fueron hacia la nacionalización de los hidrocarburos, reforma agraria, redistribución más equitativa de las riquezas, llamando a una asamblea constituyente, también la incorporación del país al ALBA, política soberana y dignificación de los sectores más desprotegidos. Todo esto provocó la ira de las clases dominantes bolivianas, que tras la renovación de su mandato en 2009-2014 y la victoria de su partido en las elecciones del 2019 desataron una crisis de inestabilidad política que concluyó con un golpe de Estado. El 12 de noviembre de este año se autoproclamó presidenta la señora Yanina Áñez. ¿Y por qué esto fue un golpe de Estado? En primer lugar, el presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera debieron exiliarse ya que sus vidas corrían riesgo. Eso desembocó en que la sucesión presidencial no se produjo según lo establecido por la Constitución Política del Estado. Por último, la autoproclamación de Yanina Áñez se realizó en medio de una evidente falta de quórum de la Asamblea Legislativa, incumpliendo con todos los reglamentos parlamentarios y violando varios artículos constitucionales. El pasado 18 de octubre del 2020 ganó las elecciones democráticas Luis Arce, candidato presidencial del partido político Movimiento al Socialismo, partido que conduce Evo Morales. Asumió el 8 de noviembre en ese mismo año y desde ese momento continúa con las políticas que desarrolló Evo Morales años atrás. La economía boliviana viene en alza en las últimas décadas y esto se debe además de su buen manejo de los recursos que tiene. Entre ellos vamos a destacar grandes cuencas de gas natural, diversos recursos mineros como lo son el litio, el estaño, la plata y el hierro, y también es un gran productor agrícola, destacándose la soja, la caña de azúcar y el girasol. Algunos datos de Bolivia. El salario mínimo nacional es de 2.300 bolivianos por mes, algo así como $300. La moneda oficial del país es el boliviano, como lo dije. El índice de desarrollo humano boliviano es de 0,718 y la esperanza de vida es de 72 años. Bolivia es miembro de la ONU y de otros organismos internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la UNASUR y es un estado asociado del Mercosur. Para finalizar este video, los voy a dejar con algunas y breves curiosidades de Bolivia. En primer lugar, destaco que la Constitución Política del 2009 reconoce a Bolivia como un estado plurinacional, por lo que además del castellano son reconocidos como idiomas oficiales 37 lenguas de las naciones indígenas originarias. Según esta Constitución, además, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, muy importante para hablar de la soberanía. Como dijimos antes, Bolivia y Paraguay son los únicos países de América del Sur que no tienen salida al mar. Bolivia es el país con más cantidad de golpes de Estado en la historia de este continente. Acumula al menos 36 golpes de Estado perpetuados y más de 180 intentos de golpes militares en toda su historia. Es tan fuerte la cultura andina que una mega empresa multinacional como McDonald's no pudo sostenerse y tuvo que irse del país hace unos 20 años. Por último, quiero destacar que es el país donde murió el reconocido revolucionario Che Guevara. Esto fue todo, mis amigos. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Chao.